Dios les bendiga, Dios les guarde. Le habla su hermano en Cristo, Ramón Díaz, del Ministerio MIC Revelación Divina. Bienvenidos todos ustedes, los amigos de amigos, y también a todo el pastorado y todo el ministerio. Muchas gracias por estar presente. Amén. Durante el mes pasado estuvimos cubriendo la serie Es pues la palabra. Durante este mes estaremos llevando a cabo la serie Es pues la fe. Queremos desglosar el tema sobre la fe de forma amplia para que juntos podamos mejor entender con más claridad lo que las Escrituras refleja sobre lo que es fe. Por eso tenemos el tema de hoy, es pues la fe. Fe, tengo que decir lo que no es fe. Fe no es tener una alta expectación basada en información errónea. Más bien, fe es tener una alta expectación basada en información correcta. Hebreos capítulo 11, su verso 1, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración o manifestación de las cosas que no se ven. En sí, fe, conforme al versículo, es esa sustancia o la sustancia, lo que sostiene todo lo que se espera. Y en segundo lugar, fe es esa evidencia de todas las cosas que no se ven. Hablando de que no se ven, precisamente como dice el verso leído, aun cuando no las puedas ver, oír, oler, saborear, ni aun tocarlas, la fe en Dios da confirmación a través de su palabra que las cosas que se están esperando, que las cosas que estás esperando son real, hermanos, que existen, gloria al Señor, y que las ha de recibir mediante o por la fe. Es por eso que no podemos permitir que nada ni nadie nos detenga de alcanzar lo que por la fe en su palabra da prueba que existe. Añadimos, la Biblia es un libro de evidencia y de confirmaciones referente a la fe, conforme al versículo 1 del capítulo 11. Listen to me. Escuchemos bien. Lo que une a Dios y a su palabra es la fe. Es más, Dios envuelve su fe en su palabra. Y hasta podemos decir que la fe equivale a la palabra de Dios. Y por eso siempre decimos 0 palabra, 0 fe. ¿Por qué decimos eso? Porque la fe viene por el oír de su palabra. Sin embargo, para que la palabra oída, sea de provecho a los que la oyen, a esa palabra es menester que se le tenga que añadir o mezclarla con fe. ¿Por qué digo esto? Porque la fe está basada en lo que Dios dice y en lo que dice Dios a través de su palabra. Suena como que estoy repitiendo, pero eso es así, para que se entienda bien claro.
Y también quiero que se entienda lo que voy a decir. El interior de Dios, si me permiten usar la palabra, sus entrañas, se componen de esa sustancia llamada fe. Y cuando Dios habla, las palabras que salen de su boca salen con suficiente poder y suficiente fe para producir cambios y efectos. No podemos permitir que nada ni nadie nos detenga de alcanzar lo que la palabra del Señor dice que existe, como dije ahorita. Amén. Dicho de paso, fue Dios el primero en hacer uso de la fe. Y como hemos dicho antes, Dios pudo haber creado sin tener que hacer uso de la palabra, uno. No obstante, Él obró de esa forma. Y digo yo, no el Señor. Tal vez lo obró de esa forma, tal vez para que pudiésemos entender el poder que hay en Él y el poder que hay en su palabra. Y en esta ocasión, referente a la fe de la cual estamos hablando, de la misma manera que Dios obró cuando usó su palabra durante la creación, así también durante la creación usó y obró con fe o con la fe. Leamos lo que relata las Escrituras en Hebreos, su capítulo 11 y su verso 3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la fe entendemos, amén, haber sido compuestos los siglos o el universo por la palabra de Dios, siendo hecho por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Amén. Y surge la pregunta, ¿cómo se puede entender la creación del universo? El verso dice, pues, se puede entender mediante la fe, por la fe. Que por la fe podemos entender que Dios creó el universo por su palabra. La fuente del verdadero poder es de lo que estamos hablando, la fe. La fe en Dios se origina en Dios y es utilizada por Dios en toda la creación, como dijo el verso. Referente a lo celestial, lo terrenal, es decir, el universo y todo lo que en él habita. Luego, andando el tiempo, después que Adán oye por primera vez la voz de Dios, y solamente la oye porque no lo podía ver, sino que la oye por fe, acepta de que hay un ser más supremo que él. Amén. Y hablando sobre la fuente, ¿verdad?, del verdadero poder de la fe, queremos aclarar lo que es poder. Cuando hablamos de poder nos referimos, ese poder es la habilidad que Dios imparte en nosotros para que se pueda alcanzar resultados o para que podamos alcanzar resultados positivos. Pregunta, ¿cómo y cuándo se logra este poder? Bueno, hay poder cuando por fe se acepta que todo lo que Dios dice en su palabra es verdad, que es cierto y que es real. Ya casi estamos terminando. Hebreos capítulo 11, su verso 6 dice así: empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Como dice el verso, es imposible agradar a Dios sin fe.
Casi nunca doy experiencia, pero voy a dar esta. 50 años atrás, mientras se evangelizaba, se oía decir mucho al inconverso, de aspecto, ¿verdad?, de los que evangelizaban. Le decían a los inconversos: lo que tú necesitas es tener un encuentro con Dios. Y tenían razón. Amén. Porque antes de tener un encuentro, una persona tener un encuentro con Dios, se puede decir que esa persona o en esa persona no había fe. Y por tal razón el inconverso en su estado natural, como ustedes conocen, por no tener fe, le es imposible agradar a Dios. Luego después, una vez que la persona mediante la fe había obtenido ese encuentro con Dios, entonces, ¿verdad?, nosotros, aquel entonces, los más maduros, podíamos explicarle cómo fue que aconteció tal cosa. Y cuando hablo del encuentro, no estoy hablando de ese encuentro que hablan por ahí. Estamos hablando de esa experiencia personal con el Señor. Amén. Pero ahora nosotros pues agradamos a Dios como creyentes. ¿Y cómo es eso, hermano Ramón? Bueno, porque para usted poder creer en Dios Padre, para usted creer en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para usted creer en el Espíritu Santo, para usted tener fe o alcanzar tener fe y poder entender las Escrituras, Dios es el que toma la inicia impartiendo de su fe, de esa fe salvadora, Gloria en ti. Dios, amén. Sí, todos nosotros hacemos uso de la fe, pero toda fe, es decir, el origen de la fe, viene de arriba, viene de Dios y no se origina ni procede de ti ni de nadie. Dios te bendiga, Dios te guarde y que estas enseñanzas te sean de grande bendición y de mucho desarrollo a tu vida espiritual mientras caminamos con Cristo. Dios te bendiga, iglesia. Amén.